En el verano de 1790, una nueva nación estaba dando sus primeros y vacilantes pasos. La Constitución había sido ratificada, un presidente había sido elegido, pero la promesa de libertad aún era una idea abstracta, un ideal por definir. Para las minorías religiosas que habían huido de siglos de persecución en el Viejo Mundo, la pregunta era existencial. ¿Sería esta nueva tierra diferente? ¿Serían ciudadanos de pleno derecho o simplemente tolerados bajo la gracia de la mayoría? La respuesta a esa pregunta no se encontraría en un campo de batalla, sino en un elocuente intercambio de cartas entre el hombre más poderoso de la nación, el presidente George Washington, y el líder de una pequeña pero antigua congregación judía. Lo que se dijeron en esos días de agosto de 1790 se convertiría en uno de los documentos más importantes sobre la libertad religiosa en la historia de la humanidad. Apasionados por la historia, especial Israel presenta La promesa de Newport, cuando Washington definió la libertad de conciencia. El contexto: un presidente visitante y una comunidad ansiosa. En agosto de 1790, el presidente Washington visitó Newport, Rhode Island. Su visita era crucial. Rhode Island había sido la última de las 13 colonias originales en ratificar la Constitución, y la visita del presidente era un gesto para sanar divisiones y cimentar la unidad nacional. Como era costumbre, las diversas comunidades cívicas y religiosas de la ciudad prepararon discursos de bienvenida. Entre ellas se encontraba la congregación hebrea de Newport. Era una de las comunidades judías más antiguas y establecidas en América. Muchos de sus miembros eran descendientes de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, encontrando en la colonia de Rhode Island, fundada por el disidente religioso Roger Williams, un raro oasis de libertad de conciencia. Ellos, más que nadie, entendían la diferencia entre ser meramente tolerado y ser verdaderamente libre. El líder de la congregación, Moses Seisas, preparó una carta para entregarla al presidente. La Carta de Seisas, una revolución filosófica. La carta de Moses Seisas, leída a Washington el 17 de agosto, no fue un simple saludo protocolario. Fue una declaración de principios políticos de una audacia y una sofisticación asombrosas. En lugar de simplemente agradecer al presidente por la libertad, Seisas le presentó una visión de lo que un gobierno justo debía ser. Él contrastó la experiencia europea, donde los judíos vivían bajo un régimen de tolerancia, lo que implicaba que la libertad era un favor que la mayoría cristiana podía conceder o revocar a su antojo, con la promesa de América. Entonces escribió la frase que cambiaría la historia: un gobierno que no da a la intolerancia ninguna sanción, a la persecución ninguna ayuda, sino que generosamente permite a todos los hijos de la estirpe de Abraham adorar bajo su propia viña e higuera, y que no haya nada que los amedrente. Esta idea de un gobierno que no da sanción a la intolerancia era revolucionaria. No pedía tolerancia, exigía que el gobierno se declarara neutral y protector de los derechos naturales de todos, sin importar su fe. La respuesta de Washington, la promesa presidencial. Washington quedó profundamente impresionado. Comprendió de inmediato la importancia filosófica de lo que Seisas había escrito. Su respuesta, fechada el 21 de agosto, no fue una simple nota de agradecimiento. Fue un eco, una amplificación y una adopción de la visión de Seisas como política presidencial.
tomó la frase más poderosa de Seixas y la hizo suya, inmortalizándola. Escribió Washington: pues, felizmente, el gobierno de los Estados Unidos, que no da a la intolerancia ninguna sanción, a la persecución ninguna ayuda, requiere solo que quienes viven bajo su protección se comporten como buenos ciudadanos. Luego fue aún más lejos, demoliendo explícitamente el concepto de tolerancia. Ya no se habla más de que la tolerancia sea por la indulgencia de una clase de personas que otra disfrutara del ejercicio de sus derechos naturales inherentes, pues felizmente el gobierno de los Estados Unidos. Con estas palabras, Washington estaba estableciendo una nueva teología política. La libertad religiosa en Estados Unidos no sería un regalo de la mayoría a la minoría, sería un derecho natural inherente, una condición fundamental de la ciudadanía. El gobierno no tolera a las minorías, protege los derechos de todos por igual. Para los judíos de Newport y para todas las minorías de la nueva nación, esta era la promesa que habían estado esperando durante siglos. Era la garantía de que el eco de la Inquisición y los guetos de Europa no encontrarían un hogar en las leyes de América. El legado de un diálogo. La Carta de Washington a la congregación hebrea de Newport se convirtió en mucho más que un documento histórico. Se transformó en una piedra angular de la libertad religiosa estadounidense. Ha sido citada por presidentes, defendida por jueces de la Corte Suprema y es leída en voz alta cada año en la sinagoga Touro, en una ceremonia que celebra este momento fundacional. Es un testamento del poder del diálogo. La audaz petición de una pequeña comunidad minoritaria fue escuchada, comprendida y adoptada por el padre fundador de la nación, creando un estándar de libertad y pluralismo que, aunque a menudo puesto a prueba, sigue siendo el ideal por el que lucha la República. Al recordar este extraordinario intercambio, celebramos más que un evento histórico. Celebramos el momento en que una promesa fue grabada en el alma de una nación. La promesa de que, en esta nueva tierra, un gobierno no solo se abstendría de perseguir, sino que se negaría activamente a dar sanción o ayuda a la intolerancia. Una promesa que, más de 2 siglos después, sigue siendo la medida de su grandeza. Reflexionamos sobre el pasado para guiar nuestro futuro, conscientes de nuestro papel en la historia. Mantengamos viva la curiosidad y nunca dejemos de aprender de aquellos que vinieron antes. Hasta la próxima crónica. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Apasionados por la historia.